indicando la pérdida de fuerza y claridad descritas en el texto mismo. La segunda categoría agrupa textos o ejemplos que implican saltos o rupturas en la linealidad de la lectura, es decir, un juego con la espacialidad de la página. En esta categoría tenemos ejemplos provenientes de 3 poemas de Luis Quintanilla y de la novela El intransferible de Vela. En el primer poema, Invierno 3, se habla de recuerdos y pasos marcados sobre la nieve. Vemos que la disposición espacial de las palabras en la blancura de la página divide el texto en 2 partes. Y respecto al margen izquierdo, las palabras tú y yo están separadas al principio y al final respectivamente. Tenemos tú y aquí yo. En la parte superior del poema es donde se forma un rastro descendente, que podríamos pensar que son huellas, y que refuerza el contenido del poema. En el caso de Hamaca, el título nos da una clave sobre el juego propuesto. El texto presenta una concavidad hecha con la tipografía. La distribución de la parte visual del texto está determinada por la discursividad y el balanceo de mi hamaca, dado que cualquier otra lectura como y el hamaca balan del miseo son como más complicadas. Y se centra en ese núcleo semántico que es la hamaca, como metáfora del placer paradisiaco. Después, en el poema La pulga, la primera reacción del lector antes de leerlo será quizá mirarlo un instante, después de lo cual colocará su mirada en el punto de inicio. Sucede algo muy similar aquí al poema anterior. Hay una relación entre el título y la parte visual del poema, lo cual se corrobora al leer salta de sitio en sitio. Al igual que en el ejemplo anterior, es la discursividad lo que indica el orden de lectura. Hay 3 columnas en las que el orden de lectura salta de derecha a izquierda y viceversa, resultando más difícil otro orden en cuanto al significado. Aquí podemos ver, tras ella, salta de sitio en sitio, ráscate pies, muslo. Luego, el último ejemplo de esta categoría proviene del intransferible. Vemos que difiere de los anteriores debido a que no se tratan solo de palabras en un acomodo inusual, sino que hay figuras de cruces con las palabras alto y adelante. De nuevo es el discurso verbal lo que completa el significado de estos dispositivos gráficos que se hallan en una relación asimétrica de dependencia, pues el relato verbal podría prescindir de las figuras y se seguiría la acción sin mayores problemas. Sin embargo, resulta más complicado significar las imágenes sin el apoyo de la narración. La acción establece que los 2 personajes, Adelaida y Androcio, van charlando por las populosas calles cuando repentinamente una corriente transversal de transeúntes los estanca, al tiempo que interrumpe la conversación que se ve convertida en balbuceos incoherentes. El desencuentro verbal se resuelve cuando los transeúntes siguen su curso. Verbalmente, nunca se dice que se trate de una esquina o de un crucero, sin embargo son las figuras con las palabras alto y adelante, es decir, estas cruces, las que pueden hacerlo suponer, y entonces hay una lectura que permite ver la acción en un espacio y sus posibilidades, en un esbozo de plano esquematizado. Se podría suponer entonces una señal de tráfico, un alto, como de semáforo, que detiene y congestiona la esquina donde se encuentran los personajes, seguido de un siga que desahoga la aglomeración. La tercera categoría agrupa ejemplos que pueden considerarse propiamente iconotextos. Como sabemos, según la propuesta de Peter Wagner, son 2 los niveles en los que opera un iconotexto, el verbal o lingüístico y el visual o gráfico, y se entienden así las obras donde la dimensión verbal y visual se encuentran integradas funcionando como un todo sin predominio de ninguna. En tal entendido, caligramas e ideogramas líricos pueden considerarse tipos de iconotextos. Los ejemplos provienen de poemas y una obra narrativa. En el poema Lluvia, que es este, de Luis Quintanilla, una parte del texto se convierte en verdadero caligrama, es decir, esto forma parte de un poema mayor. Como estamos viendo aquí, además, la forma o figura que vemos
equivale al tema o contenido discursivo del texto, por lo que la relación que lo define podría expresarse como de 1 igual a 1. Es como una ilustración. En este ejemplo, las palabras descienden en una verticalidad identificable con las palabras lluvia y lágrimas que aparecen en el poema, como si la página fuese la vidriera donde escurren. Junto a las líneas verticales se habla del silencio. Si bien no hay figura particular, el sentido es también descendente, de las mayúsculas que imponen callar hasta la palabra silencio, como gradando un descenso en el volumen del sonido. Sobre el orden de lectura podría comenzar a leerse por lágrimas en tu cara, por sobre mi corazón mojado, o por de modo que el lector tiene esa libertad al no haber marcas que predeterminen la discursividad. El poema se abre entonces hacia una simultaneidad de lecturas posibles, lo que lleva en cierto modo a una multiplicidad espacio-temporal. Hay otro tipo de ejemplos que también rompen estas lecturas, ¿no? Donde priva la linealidad del tiempo, como este, que es también un caligrama, o finalmente este, ¿no? Este es de La señorita etcétera, de Arqueles Vela, y aquí es interesante ver que el protagonista viaja en un tranvía y contempla a una mujer. Entonces, al erotizarla, vemos que aparece de repente este dispositivo gráfico, que más bien sería un ideograma lírico, y vemos que se forma un tache y una vertical abajo. Atendiendo a la discursividad del relato, la figura puede remitirnos a una señalización ferroviaria de tranvía en el que viajan, de modo que el iconotexto propone una lectura más compleja, pues no hay una referencia directa ni reiterativa entre lo verbal y lo gráfico, sino que la semántica integral del poema abre la puerta a un salto hacia un tercer plano de articulación intermedio entre verbalidad y visualidad. Por medio de la señalización ferroviaria se une al tranvía como símbolo con el subjetivismo sensorial y emocional del personaje en una compleja imagen verbal y visual, así como conceptual, de desencuentro y encuentro entre dos individuos en un instante de la modernidad. Los ejemplos podrían extenderse, sin embargo, lo que deseo finalmente señalar es la participación de recursos mixtos en textos, a veces auxiliados por elementos visuales, como empleos tipográficos y otras de iconotextos propiamente, los cuales se hallan insertos como fragmentos en poemas o narraciones, recursos que apelan en última instancia a un tipo de representación que, aunque rehúye la mímesis tradicional, se centra en la resignificación de la realidad para establecer otro tipo de contrato con ella. Tales relaciones apuntan contra el logocentrismo, proporcionando otra sintaxis que, como Reverdy señala para el cubismo, es capaz de romper la linealidad tanto del espacio como del tiempo, para abrirse hacia la simultaneidad de lecturas en las que cada lector participa recreando las relaciones entre los elementos, lo que subraya el carácter singularizante de la llamada a un presente único. Como señala Yana Hadati, esta poética de fragmentos y borramientos coloca en el centro el momento de la recepción, que en su carácter performativo de instante busca la sorpresa y la novedad en el paréntesis de una mirada presentista, donde se realiza también lo indefinido e incluso lo inacabado, de un mundo dinámico, quebrado y diverso que por ello mismo privilegió el collage como imagen de sí. Reitero que el tema de la interacción verbalidad-visualidad es muy amplio, incluso referido solamente al estridentismo. Por ejemplo, Marina Garone ha abordado las estrategias tipográficas y editoriales para describir las modalidades de configuración visual, particularmente en los libros Andamios Interiores, Esquina y Radio, pero también en manifiestos y revistas del movimiento estridentista, con lo que son patentes las posibilidades de abordaje de este tema.